El 16 de octubre del 2024 se iba a retirar de esta forma Riestra y el árbitro Lucas Comenzaña en el estadio de Gimnasia de Jujuy tras un escandaloso partido del árbitro. Y un año más tarde, Lucas Comenzaña volvería a dirigir el conjunto jujeño por cuartos de final del reducido del ascenso contra Deportivo Madryn. Si el año anterior había terminado de una forma escandalosa, esta vez iba a ser peor. Por eso hablaremos con un jugador de Gimnasia de Jujuy que presenció ambos encuentros. Creo que Gimnasia fue perjudicado claramente por Comesaña. Vino 2 veces a Jujuy a dirigirnos. Una fue contra Deportivo Riestra, un partido decisivo en la última fecha donde nosotros teníamos que ganar y clasificábamos, y Riestra con el empate le alcanzaba, y a los 5 minutos nos expulsa al técnico, nos expulsa al arquero suplente y nos expulsa al lateral derecho. Y en la última jugada del partido le cobra un penal a favor a Riestra con el que termina ganando 1-0. No hubo duda de que vino a hacer un trabajo que fue claramente mandado. Y la última, la más conocida, que es contra Deportivo Madryn, donde ya sabíamos el día miércoles, cuando se designó al árbitro, lo que iba a pasar. Sabíamos que la gente de Madryn había pedido que sea Lucas Comenzaña el árbitro, y ya desde ese momento sabíamos que íbamos a ser perjudicados. Se habló puertas adentro de estar tranquilos dentro de la cancha, de no contestarle al árbitro, de no prácticamente no tener diálogo, para no darle motivo a que nos expulse a nadie. Eso lo hicimos de una manera extraordinaria, porque se fueron presentando situaciones increíbles a favor de Madryn, con faltas reiteradas que no eran, sacando siempre tarjeta amarilla. No nos cobró un penal clarísimo. Igualmente nos fuimos al entretiempo ganando 1-0, y bueno, él venía con una orden muy clara, que era que Gimnasia no ganara. Decidió suspender el partido, inventando que lo habían amenazado, y bueno, después lo que todos conocen, la suspensión del encuentro, y terminan dándole el partido ganado a Madryn por 3-0 cuando no pasó absolutamente nada, y cuando dentro de la cancha habíamos sido claramente superiores. Cada vez que salía designado Comesaña, sabíamos de que algo iba a pasar en el partido, de que no iba a ser transparente. En ningún momento nos hablaba y nos faltaba respeto, pero sí las decisiones arbitrales que tomaba eran siempre en contra de Gimnasia, y intentando siempre o expulsarnos a algún jugador o cobrarnos algún penal. Entonces ya en la semana previa, cuando veíamos que el designado era él, generaba mucha bronca, mucha impotencia, porque sabíamos que no iba a dirigir neutral, y que a favor nuestro no iba a estar, porque nosotros no teníamos ningún tipo de peso, como se dice, en AFA para pedir su designación. Sin duda que el partido con Deportivo Madryn fue el que más bronca nos dejó, un enojo increíble por cómo se dio todo, porque sabíamos en la previa lo que iba a pasar, y sabíamos que futbolísticamente estábamos a la altura, que teníamos futbolísticamente muchos argumentos para seguir avanzando. Éramos un equipo muy competitivo, creíamos que podíamos llegar mucho más lejos de lo que llegamos, y por algo extrafutbolístico que sucedió fuera de la cancha, nos terminaron eliminando. Nunca en el diálogo con él hacía referencia a que nos iba a perjudicar o nos hablaba mal. No, él trataba de mantener una postura tranquila, sin dar explicaciones de lo que iba sucediendo o por qué era tan evidente en este tipo de cuestiones de expulsar a jugadores o de no cobrar un penal a favor cuando había sido totalmente claro, o mismo de cuando suspendió el partido. Simplemente vino, hizo su trabajo y se fue sin tratar de explicar mucho o de tener alguna palabra que generara enojo en nosotros. Y en los dos partidos hubo jugadas muy puntuales. En el primero contra Deportivo Riestra, a los 5 minutos, cuando no había pasado nada, nos expulsa al lateral derecho por doble amarilla, al entrenador y al arquero suplente. Y a partir de ese momento ya sabíamos lo que pasaba. Increíble que en tan poco tiempo te echen 3 jugadores, o 2 jugadores y un técnico. Y en el partido con Deportivo Madryn, una jugada de penal clarísima en el primer tiempo, una mano increíble que la vio todo el estadio y no la cobró. Entonces, a partir de ahí, sabíamos que se iba a ser muy complicado. Gimnasia hizo reclamo correspondiente, presentó pruebas de que Comesaña estaba mintiendo. Viajó el presidente a Buenos Aires para reunirse con la gente de AFA, con el presidente, y sentimos que no pasó nada, sentimos que fuimos boludeados, que le faltaron el respeto a la gente, le faltaron el respeto al club y le faltaron el respeto a los jugadores. Creo que se vio que el fútbol se ensució, quedó una mancha muy grande, lo vio todo el país, y creo que fue una injusticia total. Obviamente el reclamo quedó en la nada, nadie le dio a la Gimnasia, y es más, por ahí después teníamos miedo de ser perjudicados nuevamente por todo lo que se generó, porque el país, porque los periodistas nacionales estaban hablando de lo que había sucedido y de lo evidente que había sido lo que había hecho Comesaña. Si hay alguna medida que se pueda tomar para que esto cambie, siendo que esto viene pasando desde hace mucho tiempo. En el fútbol del ascenso es todo muy poco transparente, hay demasiado arreglo entre presidentes de clubes con la gente de AFA. Eso lo sabemos, que para lograr el ascenso tenés que poner plata antes de que inicie el torneo, tenés que poner plata durante, tenés que darle plata a los árbitros, si no, es imposible que llegues. O son muy pocas las excepciones, como lo fue el Tigre de Diego Martínez o como fue Belgrano de Farré, pero después de eso todos los ascensos fueron muy oscuros, se vieron envueltos siempre en polémicas. Por ahí algo que podría mejorar un poco sería que se televisen todos los partidos, pero bueno, siempre va a haber alguna polémica, pero cuando te lo hacen de mala fe, cuando vienen destinados a hacer un trabajo que fueron mandados,
te complican y se cagan en toda la gente. Si me lo cruzo con Mesaña, dependerá del lugar donde me lo cruce lo que pueda llegar a hacer. Sin duda que tener un diálogo cordial sería muy difícil, porque jugó con la ilusión de muchísima gente, jugó con la ilusión de familias que lucharon todo el año, de, de todo el plantel que me tocó vivir. Se robó nuestra ilusión, se robó nuestro prestigio, se robó nuestra plata y terminó perjudicando a gente que lo único que quería era hacer su trabajo, no era recibir ningún tipo de ayuda, era solamente lograr un objetivo y darle alegría a la gente de buena manera, siendo destacado dentro de la cancha y sin necesitar ningún tipo de ayuda, porque nunca la pedimos, pero sería difícil tener un buen trato para con él porque es muy mala gente y nos perjudicó, la verdad que muchísimo. Hasta el día de hoy sigue durando la bronca, el enojo y la amargura por lo que sucedió en ese momento.